Una hermosa mañana donde como cada sábado venimos a este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios. En esta mañana no tenía planes de estar en este lugar, pero ayer en la tarde el hermano Álvaro me llamó que debía tener la predicación el día de hoy y me dice: no puedo estar, me siento mal, estoy enfermo. Así es que le pido a Dios, espero que nos esté mirando por el internet. Esperamos que Dios le bendiga, le ayude, que pueda recuperarse y sentirse bien de salud rápidamente. Así que tengámoslo en cuenta en nuestras oraciones para que Dios también le pueda bendecir, al igual que a cada uno de nosotros. Es un poquito difícil predicar cuando hay dos pastores sentados en la congregación, o tres. Porque, ¿qué puedo decir yo que estos pastores no hayan dicho de una forma más elocuente, con palabras más profundas? Pero solamente quiero decirles que soy un instrumento en las manos de Dios y que espero que Él me use en esta mañana para presentar el mensaje que he preparado para traer en el día de hoy. Así es que no me miren a mí, sino miren el mensaje que quiero traer. Yo soy una persona llena de defectos, con demasiados defectos, llena de necesidades, con una gran dependencia de Dios, pero también soy una persona que le pido a Dios que me use cada vez que ocupo este lugar, porque cada mensaje lo aplico a mi vida primeramente, para que después ustedes lo puedan también, al igual que yo, asimilar y ponerlo en práctica en sus vidas. No sé si alguna vez te has hecho la pregunta, como me la he hecho yo: ¿por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué otros son tan bendecidos y por qué yo tengo que pasar tanto trabajo con X situación? Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones por las cuales cada día le pedimos a Dios que nos ayude. Pero ¿saben ustedes que esa pregunta, ¿por qué uno sí y yo no? No solo somos tú o yo los que nos las hemos hecho en alguna ocasión de nuestra vida, sino que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cuando la leemos y vemos la vida de cada uno de los hombres de Dios que allí escribieron, vemos que muchos de ellos se hicieron exactamente la misma pregunta. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos personas pudientes con mucho dinero, que lo malgastan, lo despilfarran porque tienen grandes cantidades, ya sea vendiendo drogas, sea haciendo cualquier tipo de actividades. Otros no lo hacen de una manera ilícita, se lo ganan honradamente, pero Dios les bendice y vemos que tienen y siguen teniendo, y vemos todas estas grandes compañías y corporaciones que han comenzado con personas que no han tenido nada y de la nada han comenzado a surgir y han llegado a ser poderosos, han tenido muchísimo, y nosotros luchamos y nos levantamos cada día en la mañana y salimos a trabajar y llega a veces es de noche y todavía no hemos llegado a la casa y trabajamos y trabajamos y trabajamos y seguimos en las mismas, simplemente ganando para vivir. ¿Por qué ellos sí y yo no? Esa misma pregunta se le hicieron a algunos profetas y voy a mencionar algunos de ellos. Job se preguntaba ¿por qué había nacido? ¿Por qué he nacido? Jeremías dice que lloraba por la desolación y la devastación de Jerusalén cuando fue invadida por Babilonia. Habacuc se preguntaba ¿por qué Dios permite tanta maldad, asaltos y tantas guerras? David en el Salmo 37 dice que luchó con el problema del mal. Y en el Salmo 73, el cual vamos a
desglosar en la mañana de hoy, Asaf lucha con la gran interrogante, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿Por qué algunos sí y yo no? ¿Por qué muchas veces suceden cosas malas a personas buenas y cosas buenas a personas malas? Esa es una pregunta que siempre ha estado en nuestra mente. Porque cuando miramos estos dictadores de países como de donde vengo, que ya son ancianos y toda su vida la han dedicado a hacer el mal y a destruir a la sociedad y a la nación, y todavía están vivos y siguen haciendo cosas. Y algunas personas que son cristianos, hombres de Dios, que han dedicado su vida a Dios y a veces de una manera inesperada, joven, mueren. ¿Por qué? ¿Tienes tú la respuesta a esta pregunta? Porque algunos cristianos tienen que morir en una cama padeciendo y sufriendo a consecuencia de una enfermedad, y otros disfrutan de la vida como les place, sin pensar ni en Dios, y se mueren ancianos llenos de dicha, tranquilamente. ¿Por qué? Esa pregunta se la hizo Asaf. La Biblia nos fue dada a nosotros para que nosotros podamos entender a través de ella que nosotros solos no somos los que luchamos con este tipo de preguntas. Porque Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros que a veces no llega cuando nosotros la queremos o esperamos que Él nos responda. Dios a cada uno le dará la respuesta que necesita, pero no en el momento que tú la deseas, sino cuando Él lo estime conveniente. Y posiblemente muchos en este momento en nuestra vida no la tengamos, pero sí les puedo asegurar que cada uno de nosotros tendrá su respuesta. Cada uno de nosotros, algún día, Dios nos dirá por qué sí o por qué no. Pero para que esa respuesta pueda llegar, si no es en esta vida, sea cuando Cristo venga, para que esa respuesta pueda llegar a nosotros, nosotros tenemos que entender hoy quién es Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios está por encima de nuestro pensamiento finito, que nuestro pensamiento finito tiene un límite y hasta ahí podemos llegar, pero el pensamiento de Dios va mucho más allá de lo que yo puedo llegar a alcanzar con mi entendimiento o mi mente. Cuando nosotros podemos llegar a entender, que nunca lo vamos a entender plenamente, pero cuando podamos asemejarnos o por una manera, de alguna forma, entender quién es Dios y por qué Dios no actúa como yo quiero, entonces podremos esperar, confiados en la fe, de que un día Jesús nos contestará cada una de nuestras preguntas. En el Salmo 73 vamos a ver 4 diferentes etapas por las cuales el salmista pasó. Pero antes de entrar a desarrollar este Salmo 73, quiero presentarles una idea. Si nosotros tomamos un vidrio, vamos a decir de color rojo, lo ponemos delante de nuestra cara, de nuestra vista, ¿de qué color creen ustedes que vamos a ver a través de ese vidrio? Totalmente todo lo que miremos
va a ser de color rojo, porque va a depender del color del vidrio que lo estamos mirando. Muchas veces eso es exactamente lo que sucede con nuestra vida espiritual. Nosotros estamos mirando a través de un vidrio, que a través de ese vidrio vamos a ver lo bueno o lo malo de aquellos que nos rodean. A través de ese vidrio, si nosotros no permitimos que veamos, que a través de ese vidrio podamos hacer crecer nuestra fe y que nuestra fe pueda llegar a ver que Dios está por encima de todas las cosas, que nosotros a través de ese vidrio podamos ver que Dios tiene algo preparado para nosotros que está muy por encima de todas las cosas que este mundo puedan ofrecer, incluso de la salud que hoy, entre comillas, podemos disfrutar. Entonces, si le permitimos a Dios que a través de ese vidrio le veamos a Él y no a lo que nos rodea, podremos entonces vivir en paz. Porque la paz no depende de lo que está a nuestro alrededor. La paz depende de mi relación con Dios. Porque yo puedo tener paz a pesar de no tener dinero. Yo puedo tener paz a pesar de mi enfermedad. Yo puedo tener paz a pesar de las dificultades que pueda tener mi familia. Porque si la paz yo la baso en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, nunca la vamos a tener plena. Pero si la paz yo la baso en lo que Dios puede hacer por mí, si yo confío en Él, entonces esa paz va a ser plena y total en nuestras vidas. Los 4 pasos de este salmo, dice el primero de ellos, dice que Asaf miró su vida del pasado. El segundo paso fue que observó a la gente que estaba a su alrededor. El tercer lugar, se miró a sí mismo. Y en cuarto lugar, miró a Dios. Vamos a comenzar a leer este salmo y vamos a ir desglosando lo que allí dice. Dice el versículo 1 del Salmo 73. Dice, Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. Asaf comenzó a mirar al pueblo de Israel, a la nación de donde él descendía, y comenzó a ver cómo Dios había bendecido a aquella nación que a pesar de negarle, de darle la espalda, cómo Dios siempre se mantuvo a su lado, ayudándoles, guiándoles a través del mar, a través del desierto, a través de las sequías, cuando le hacía brotar agua de las rocas, cómo Dios siempre estaba ahí para ellos, a pesar de su comportamiento y de una relación totalmente diferente a la que Dios pedía de ellos. Y Asaf pudo ver que Dios es bueno, que Dios, a pesar de que esa nación no le era lo totalmente fiel, que no le servía como Dios esperaba de ellos, él entendía que Dios realmente es bueno. Asaf era israelita, era un fiel guardador de la ley de Dios. Pero también Asaf se hizo la pregunta, ¿por qué unos sí y yo no? Él se sintió defraudado por lo que estaba pasando en su vida en relación a aquellas naciones que él miraba, a aquellos que le rodeaban. ¿Qué podía hacer? ¿Podía cambiar de Dios? ¿Buscarse un Baal, un Dios de piedra? ¿Podía
negar a Dios a través de su vida y hacer las decisiones como mejor a él le convinieran. Él estaba pasando por un momento de dificultad, según vamos a ver en los próximos versículos. Vamos a ver en la segunda parte de los versículos del 2 al 12 el enfoque que Asaf le da a la dificultad por la cual estaba pasando. Dice en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque fíjense lo que estaba pasando aquí ahora, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf era un hombre de Dios, pero estaba viviendo una tragedia en su vida que se llama envidia. Porque él estaba mirando no lo que Dios estaba haciendo o había hecho hasta ese momento en su vida, sino estaba mirando a aquellos que estaban a su alrededor. Y cuando él los miraba, y veía la prosperidad de ellos, dice que sintió envidia por ellos. ¿Saben ustedes que la envidia es una de las peores cosas que puede pasar en la vida de un ser humano? Que la envidia fue lo que dio origen a la tragedia que estamos viviendo en este mundo hoy. Porque cuando Lucifer miró a Dios, sintió envidia de él y quiso ser igual a él. Cuando tú o yo miramos a nuestro alrededor y vemos a los que nos rodean, ¿qué tipo de sentimientos sentimos? Porque a veces, muchas veces, aún ni nos damos cuenta que estamos luchando y luchando y luchando por alcanzar lo que tiene mi vecino. Estamos luchando y trabajando por alcanzar lo que yo aparentemente no puedo lograr, pero yo lo quiero. Y como yo lo quiero, tengo que trabajar los 7 días de la semana, porque muchos lo hacen. Trabajan incluso siendo adventistas el sábado porque hay que pagar los biles porque no me alcanza el dinero. Y niegan a Dios por alcanzar lo que yo quiero, no lo que Dios quiere para mí. Sigo leyendo. A ellos no les preocupa la muerte, pues su vigor está entero. Esto pensaba él. Ellos no se preocupan ni de la muerte, porque tienen el dinero para pagar el funeral cuando se mueran. Y yo no tengo, quizás me tengan que cremar porque es lo más barato. ¿No creen ustedes que este pensamiento, si lo traemos a nuestros días, pudiera ser real? Seguimos leyendo. Versículos del 6 al 9. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren de vestidos de violencia. Sus ojos les saltan de grosura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se burlan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan con hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Él estaba viendo un panorama que era totalmente ajeno al panorama de un cristiano. Dice que con su lengua, aún esos que aparentan tener lo que Asaf estuvo envidiando, de no tener necesidad alguna. Y con su lengua aún niegan a Dios, niegan el cielo como dice él, es decir, niegan a Dios
y también maldicen y blasfeman los de la tierra. ¿Por qué razón? Ellos, con su dinero, con su poder, con su fama, pudiéramos decir, niegan a Dios de esta forma. ¿Pero qué de ti y de mí? Job, en el Salmo, en Job, en capítulo 21, versículos 14 y 15, expresa exactamente, con otras palabras, lo mismo que Asaf estuvo queriendo decir. Job, capítulo 21, versículos 14 y 15, dijo así: dicen, refiriéndose a los impíos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que creamos en Él? Si lo tenemos todo, ¿para qué necesitamos de Dios? Cuando nosotros salimos a predicar a nuestros alrededores, vamos a encontrar muchas personas que tienen grandes necesidades, que tienen problemas, tienen dificultades. Y también vamos a encontrar personas que tienen mucho dinero. Pero ¿saben ustedes que tanto los que tienen mucho como los que no tienen nada, les es muy difícil que acepten una invitación que le hagamos para estudiar la palabra de Dios y seguirle? Pero si muy difícil es a los que no tienen, ¿cuánto más será a los que tienen? ¿Qué necesidad tienen? Cuando llegan a su casa, pueden tener criados que le atiendan, que le sirvan, tener la comida que deseen, los carros que deseen manejar, la casa que quieran tener. ¿Para qué Dios? Yo no necesito a Dios. Si Dios a mí me dice que yo comparta lo que tengo, no, ¿para qué? A mí no me hace falta. Lo mío es mío. Y esa pregunta se la hizo Asaf y también se la hizo Job. ¿Para qué Dios si los impíos no lo necesitan? Esta actitud muchas veces es la que hace que los cristianos miremos afuera, miremos lo que hay afuera y no lo que hay dentro o lo que tenemos dentro. Porque cuando venimos aquí, cada sábado, aquí se nos pide devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y cuando yo miro lo que yo gané esta semana, todo lo que yo tengo que pagar, y ahora llego a la iglesia y me dicen que tengo que dar ofrendas para la escuela de verano, que tengo que dar mis diezmos, que tengo que dar ofrendas para poder mantener la iglesia. Y cuando yo estoy afuera, a mí nadie me pide nada y todo lo que yo gano es para mí y puedo trabajar los 7 días de la semana porque cuando trabajo 7 gano más que cuando trabajo 6. Y cuando yo hago ese tipo de comparación, muchas veces los que están adentro salen a buscar lo que hay afuera. Y a veces no salimos porque no nos atrevemos, pero nuestro pensamiento está más afuera que aquí adentro. Muchas veces ponemos el sol a la hora que nos parece porque tenemos que salir a resolver, porque a la puesta de sol tengo que correr para ir a hacer o a resolver o a trabajar y a veces no esperamos ni que se ponga el sol para salir. A veces nos coge el sábado trabajando y luchando por alcanzar bienes materiales para lograr vivir un poquito mejor. Porque si hoy manejo un carro que me costó $1,000, mañana necesito uno que por lo menos cueste 1,500. Pero pasado voy a necesitar uno que cueste 3,000. Y así nunca en la vida vamos a estar satisfechos
con lo que tenemos. ¿Será real o cierto esto que estoy diciendo? ¿Para qué Dios? Si Dios a mí me impide que yo pueda desarrollarme y crecer en mi vida cotidiana y laboral y alcanzar lo que yo quiero. No. Eso es lo que muchos cristianos se preguntan y se dicen, y por esa razón salen. Los versículos del 10 al 12 es el tercer punto que vamos a tratar. Dice, por eso sus secuaces le siguen y se lo deben todo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo alto? Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. ¿Dónde está Dios? ¿Dios sabe lo que yo estoy haciendo? Nah. Y si lo sabe, Él me va a entender. Dios me va a entender. Él sabe lo que yo necesito. Mis hermanos, debajo del cielo no vamos a hacer nada que Dios no sepa. Y cada vez que tú tomes una decisión en tu vida, recuerda que un día tendrás que dar cuenta de ellos. Muchos dicen o hacen esta pregunta que según estos versículos leí, muchos se hacen esta misma pregunta. ¿Dónde está Dios? Dios. ¿Cómo Dios va a saber lo que yo estoy haciendo? Pero quiero decirte que Dios conoce hasta tus pensamientos. Porque muchas veces no llegamos a ejecutar lo que estoy pensando. Pero lo vivimos, lo disfrutamos, lo analizamos, lo saboreamos en nuestra mente. Y aunque no lo llegues a hacer una acción en tu vida, ya está anotado en el reino de los cielos ese mal pensamiento si le seguiste dando su curso. Porque si vino a ti y lo desechaste, gloria a Dios. Pero si llegó y le seguiste dando la oportunidad a Satanás que siga trabajando, Dios tomará cuenta de ello. Los versículos del 13 al 15 siguen diciendo, en verdad, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si yo pensara hablar así, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Asaf comenzó a analizar la vida que él había llevado, cómo él había servido a Dios, cómo le había glorificado a través de serle fiel a Dios en su vida. Y ahora comienza a decirse, en verdad, en vano he limpiado mi corazón. En vano, ¿de qué me sirve? Porque los que están afuera están mejor que yo. Yo te soy fiel, yo hago lo que tú me pides, sin embargo estoy pasando por problemas y dificultades y los que están afuera siguen viviendo su vida tranquilamente. ¿Por qué yo? ¿De qué me sirve esto que estoy viviendo? Esa pregunta se la hizo Asaf. ¿Te la has hecho tú? ¿Me la he hecho yo? ¿De qué me sirve ser adventista? Porque se dice que Cristo viene, pero eso hace miles de años que se está diciendo, por lo menos 2000 años. Y Cristo no viene y yo sigo pasando trabajo,
Sigo viniendo a la iglesia todos los sábados. Sigo permitiendo que los demás se burlen de mí. Sigo cohibiéndome de ir a lugares que quisiera ir, pero no voy por venir a la iglesia. Sigo dejando de tomar o de comer cosas que a mí me gustaría por serle fiel a Dios. ¿Y de qué me sirve? Si sigo en este lugar en las mismas condiciones que estoy desde el primer día que llegué, ¿de qué me sirve? Asaf se hizo esa pregunta. En verdad he limpiado o en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben que él fue honesto? Porque él reconoció que él tenía necesidad, porque fíjense como dice el versículo 15, si yo pensara hablar así, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Es decir, yo estoy mal, yo reconozco que estoy mal, pero tengo que quitarme la careta que tengo delante porque estoy demostrando lo que realmente yo no estoy viviendo ni lo que yo soy. ¿Te atreverías o me atrevería yo a decir lo mismo? Porque muchas veces nos ponemos una careta de cristianismo, una careta que esconde lo que hay detrás para que los demás no puedan ver quién realmente soy yo. Porque sabemos que muchas veces ni nuestra esposa que duerme a nuestro lado, ni la mamá o el papá que nos vio nacer, saben quién realmente somos tú y yo. Porque muchas veces demostramos una cosa, pero vivimos otra totalmente diferente. Porque cuando yo salgo de la presencia de los demás y estoy solo, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿Qué como? ¿Qué tomo? ¿Qué uso? Porque nadie me está viendo. Cuando los discípulos se acercaron a Cristo y Cristo vio que las demás personas que le rodeaban le dejaron, Cristo les hizo una pregunta: ¿y ustedes también se van a ir? ¿También me van a dejar? Sus discípulos le dijeron: ¿a quién otro iremos, Señor? Si solo tú nos has dado palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿Te has preguntado o me he preguntado yo a dónde vamos a ir fuera de este lugar que pueda darnos algo diferente? Aquí Asaf abre sus ojos. Y cuando él abre sus ojos y él se da cuenta de lo que estaba viviendo, de cómo la envidia lo había llevado aún a poner en duda que Dios le podría bendecir porque él le había sido fiel. Y cuando él ve todo esto que estaba aconteciendo a su alrededor, y cuando él se da cuenta que está cayendo en un hoyo que si seguía por la ruta que iba no podría salir, hace algo. ¿Saben ustedes lo que hizo Asaf? ¿Quieren ver lo que él hizo? Vamos a leerlo. Versículos del 16 al 21. Cuando traté
de entender esto, es decir, de entender aquello por lo cual él estaba cuestionando a Dios, fue duro trabajo para mí, no le fue fácil. Sin embargo, miren lo que dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí el destino final de ellos. Hasta que, ¿qué hizo? Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces pude entender el destino final de ellos. Hasta que Asaf no cayó de rodillas ante Dios y le pidió a Dios que le ayudara a sobreponerse de aquella envidia que él estaba sintiendo por los demás, hasta que él no logró tener un encuentro personal con Dios, él no pudo entender cuál sería el destino final de esos que aparentemente no necesitan de Dios. Pero miren cómo sigue diciendo. Ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a completa ruina. Cuán de repente serán destruidos, arrasados por completo con terrores, como sueño del que despierta así. Señor, cuando te levantes, menospreciarás su apariencia. Mi corazón se había amargado, se habían conmovido mis entrañas. Dios trabaja a largo plazo. Satanás trabaja a corto plazo. Y esto fue lo que entendió Asaf. Porque aquellos que le rodeaban, que aparentaban vivir muy bien, muy tranquilos, sin problemas, un día tendrían que enfrentarse con Dios. Y por eso yo digo que la respuesta de Dios es a largo plazo. Porque esta vida que estamos viviendo hoy es corta. 80, 60, 30, 90, el que llega a 100 se puede contar. ¿Es larga una vida de 100 años comparado a una eternidad? Por eso la respuesta de Dios no es como la de Satanás. Porque las bendiciones de Satanás son prontas y rápidas. Para que tú te emociones, para que tú te olvides de Dios, pero después que Él te da esas bendiciones aparentes, te deja caer por el precipicio para que te extrayes. Porque esas bendiciones pueden ser muy sutiles, pero pueden ser eternas. Porque si esas bendiciones aparentes que el diablo nos da pudieran ser eternas, no habría necesidad de Dios. Si esas bendiciones fueran un bien para mi vida. Pero como que esas bendiciones, aunque son aparentes, entre comillas vuelvo a decir, bendiciones que me ayudan a tener buena posición económica, a tener lo que yo deseo, no son eternas ni perduran para siempre. Porque mañana puede venir un huracán y llevarse esa casa por la cual tanto trabajaste y luchaste y negaste a Dios, quebrantando sus mandamientos para lograr tenerla, y vino un huracán y se la llevó. Puedes tener un accidente y destruir ese carro que te ha costado tu existencia. Puedes ir al médico y decirte que tienes un cáncer y que te quedan pocos días o meses de vida. Y entonces, ¿de qué te sirven las bendiciones de Satanás?
Pero sabes que si por serle fiel a Dios te mantienes firme en su palabra, te mantienes firme en obedecer y guardar sus preceptos y sus leyes, Dios, a pesar de lo mal que nos pueda ir en este mundo, tiene algo para nosotros de lo cual ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y que esas bendiciones de Dios van a ser eternas. No van a ser por 80, 90 o 100 años. Entonces, ¿de qué sirve luchar tanto en este mundo por negar a Dios? ¿De qué sirve quebrantar sus mandamientos por negar a Dios? ¿De qué sirve trabajar los miércoles y no poder venir a la iglesia porque estoy trabajando? ¿De qué sirve que el viernes esté tan cansado que no puedo venir a la sociedad de jóvenes? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que el sábado no me pueda levantar a las 8 para estar aquí a las 9:15 cuando comience el servicio de cantos? ¿De qué me sirve? ¿Para qué nos va a servir? ¿Nos van a echar en el cajón lo que ganamos? ¿El dinero que pudimos lograr? La casa no nos va a caber, ni el carro. Y el dinero, si lo echan, al igual que nosotros, se va a hacer polvo. Pero tú sabes que lo que tú hagas por tu vida espiritual, buscando una relación con Dios todos los días, cada segundo de tu vida, va a tener consecuencias eternas. Y que las consecuencias de lo que logres en este mundo aquí se van a quedar. Los versículos 18 y 19 siguen diciendo. Dijo él en estos versículos, voy a virar atrás. Ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a completa ruina. Cuán de repente serán destruidos, arrasados por completo con terrores. Mis hermanos, el final de los impíos va a ser negro, va a ser terrible. Y yo no quisiera estar en ese momento en el lugar de ellos. Yo no quisiera que cuando llegue ese momento yo tenga que arrepentirme y pensar que tuve tantas oportunidades que Dios me dio y las dejé pasar por hacer cosas que a Él no le agradaban. Cuando nosotros compramos, por no decir, o miramos la computadora, en el televisor, en los periódicos, y vemos las noticias de ayer, vemos las noticias de hoy, y leamos las noticias de mañana, nos vamos a dar cuenta que Jesús está pronto a venir. Porque las noticias nos están diciendo que la venida de Jesús está cerca. Las noticias nos están diciendo que Jesús está a las puertas. Cuando miramos lo que está sucediendo en Roma, cuando miramos lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, que se está derrumbando todos los días, paso a paso. Cuando miramos que los bancos están yendo a la bancarrota, que en mi trabajo estoy con un pie adentro y otro afuera porque están votando a diestra y a siniestra, porque la economía está mal. Cuando nosotros miramos todo lo que está a nuestro alrededor y miramos que dice en la Biblia que la venida de Jesús, como dijo en Mateo 24, cuando veáis estas cosas, sabéis que la venida está cerca, como le dijo a sus discípulos cuando se refirió a Jerusalén, que ellos debían estar atentos porque la destrucción vendría y ellos debían estar preparados para que pudieran salir de Jerusalén y no ser destruidos. Esas mismas palabras nos las está diciendo Jesús a nosotros hoy. Y la Biblia nos está demostrando que lo que allí dice se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, ¿en qué estamos basando
nuestro cristianismo. En modas, en música, en comida, en placeres mundanos, en trabajo, en casas, en carros, en mujeres, en hombres. ¿En qué? ¿De qué nos va a servir? Si tú le puedes encontrar la respuesta, dímela, porque yo no se la encuentro. Porque yo no le encuentro respuesta a esta pregunta cuando la miro a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de mí y qué es lo que yo estoy haciendo? Nosotros venimos a la iglesia ¿a qué? A vernos, a sentirnos bien unos con otros, a compartir un rato. ¿O venimos a tener un encuentro con Dios? Porque si tú y yo venimos a este lugar a tener un encuentro con Dios, cuando tú parqueas el carro ahí afuera, tú sabes que llegaste a la presencia de Dios y que aquí no se habla, no se camina indiscretamente, no se permite que los niños hagan y deshagan lo que a ellos se les antoja, porque Dios está en este lugar y tú viniste a encontrarte con Él. Cuando nos subimos aquí a tener una parte, estamos subiendo a un lugar sagrado para Dios. Y no puedo subir de una manera incorrecta e indecente. Porque mi relación con Él va a depender de mi salvación. Y yo voy a demostrar a través de mi vida qué significa Dios para mí. Yo voy a demostrar que cuando yo entre por ese lugar, yo vengo a encontrarme con Dios a través de mis palabras, de mis acciones, de lo que yo reflejo a través de de la manera en que yo me encuentre con Dios. Porque de la manera que yo me encuentre con Dios en este lugar, yo lo voy a reflejar afuera, delante de los que me rodean y cuando yo esté solo. Porque cuando yo esté con los que me rodean, voy a demostrar algo muy diferente a lo que yo pueda demostrar solo. Pero eso va a depender de mi relación con Él. Eso no va a depender de lo que los demás me puedan mirar. Porque yo puedo esconder muchas cosas que nadie conoce. Pero Dios sí las conoce. Versículo 23 al 26 sigue diciendo: Con todo, siempre estuve contigo, me sostuviste por mi mano derecha, me guiaste según tu consejo, y después me recibirás en gloria, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. A esta conclusión llegó Asaf. A esta conclusión llegó él. ¿A quién tengo si no es a ti? ¿A quién tienes tú? ¿A quién tengo yo? ¿A quién tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes a Dios? Porque Asaf, a pesar de haber sentido envidia, de haber sentido todo aquello que él sintió por los que estaban, de haber visto la prosperidad, de haber visto todo lo que aquellas personas tenían, Asaf pudo llegar al convencimiento de que solamente en Dios hay esperanza. Y cuando él llegó a ese convencimiento, se dio cuenta que Dios es la roca, que es lo único que él tenía, porque para darse cuenta de eso, él tuvo que llegar a su santuario, postrarse, reconocer que estaba mal, reconocer que Dios era la única salvación y salida para su vida, y entonces arrepentirse, pedirle perdón y venir humillado y decirle: Dios mío, tú eres lo único que hay en este mundo que me puede dar salvación y vida eterna, porque este mundo nada me da. Si tú y yo no salimos hoy de este lugar con ese convencimiento, estamos perdiendo el tiempo.
no vengas el próximo sábado, quédate en tu casa, no lo pierdas. Pero si Dios a través de su Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te dice que tenemos que confiar solamente en Él y luchar por Él para la salvación, entonces haz un cambio en tu vida de 180 grados y pídele que te ayude y que me ayude, porque yo no puedo, pero si confío en Él, Él va a obrar a través de su Espíritu Santo en mi vida, va a obrar en tu vida y va a permitir que Dios pueda transformarnos, que nos pueda guiar y que pueda apartar de nuestra vida todo aquello que está estorbando a mi salvación. Pero solos no podemos. Cuando Asaf entendió que solamente en Dios había esperanza, entonces pudo ser un hombre feliz. Pudo glorificar el nombre de Dios y ver que solamente en Dios hay una esperanza. Solamente en Dios Dios puede ofrecer una promesa que ningún hombre, ningún dinero, ningún bien material, nada de este mundo te puede ofrecer. Solo Dios la puede ofrecer. Porque a pesar del dolor, del sufrimiento, de la muerte, Dios es Dios. Y Dios va a venir. Si tú lo crees, vendrá. Y si no lo crees, vendrá también. Y si no estamos preparados, no vamos a participar de sus bendiciones. Tendremos que enfrentar un juicio. Y ese juicio no va a ser agradable. Porque dice la Biblia que aquellos que le han negado, cuando lo vean venir en las nubes de los cielos, le van a pedir a las rocas y a las peñas que caigan sobre ellos y les escondan de la presencia del que está viniendo. ¿Nos hemos puesto nosotros alguna vez a pensar en esta escena? Cuando estamos haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agradan. No es una escena fácil. No es una escena que nos va a llenar de alegría. Va a ser una escena de espanto. Va a ser una escena de desesperación. Y más, los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios y le hemos negado. Voy a terminar. Voy a terminar con el versículo 27 y 28. Dice, los que se alejan de ti perecerán, destruirás a todo el que se aparta de ti. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, en el Señor, mi refugio, para contar todas sus obras. Estas fueron las palabras finales del Salmo 73 que escribió Asaf. A partir de ese momento que él reconoció quién era Dios, dijo que no tendría que hacer otra cosa sino que contar a los demás quién es Dios. Tú y yo tenemos una misión que Jesús nos dejó, y es la de contar a los demás que Jesús está próximo a venir. Es la de decirle a los demás que Jesús no es hombre para que mienta. Y cuando Él ascendió a los cielos, le prometió los ángeles le prometieron a sus discípulos que de la misma forma que Jesús ascendía, así un día regresaría. Y tú y yo tenemos una misión que Jesús le dejó a sus discípulos, que es la de ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La de decirle a los demás que este mundo perecerá con todas las cosas que aquí hay. Hace unos miércoles atrás fui con mi hija Melissa a una invitación que le hicieron. Ella no tenía idea a dónde estábamos yendo. Ella le mandaron una invitación, un hombre que se graduó de la universidad donde ella va a ir este año. Y él le mandó una invitación
ella aceptó que podía llevar a su familia, a sus padres, y ella aceptó que su mamá y yo fuéramos, o sea, que fuéramos con ella. Miriam no pudo ir porque estaba trabajando, fui yo solo. Y cuando entramos, era un lugar, un reparto privado, eran casas privadas, no era una oficina, una escuela donde pensábamos que estábamos yendo. Pero cuando llegamos a la dirección donde nos llevó el GPS, entramos a un lugar, un reparto, y cuando se abrió el gate que comenzamos a entrar, vimos mansiones que yo no me podía imaginar que existían. Y una de esas grandes mansiones fue donde tuve que parquear mi camioneta al frente. Y cuando vi los carros que allí habían y la camioneta que yo tengo parqueándola al frente, yo dije, Señor, qué gran diferencia. Cuando miramos aquella casa de 2 pisos, una preciosidad, una mansión increíble, con unos jardines, algo espectacular. Melissa me dijo con estas palabras, papi, ¿tú sabes que algún día yo voy a tener una casa igual que esa? Y no sé si sentirme bien por esto que ella pensó, pero simplemente le pude decir, tú sabes, mi hija, que yo sé que si tú sigues estudiando como lo estás haciendo hasta ahora, algún día la vas a tener igual o mejor. Pero te voy a decir algo, esa casa no vale nada, porque esa casa va a ser destruida cuando Cristo venga. Pero si tú pones tus estudios a Dios en primer lugar, si tú a través de tu vida demuestras que Jesús es tu amigo, que es tu meta final en tu vida y no es una casa como esa, un día vas a poder ir a disfrutar de la mansión que Él tiene para ti. Mis hermanos, yo no sé por qué estamos luchando. Porque una mansión como esa, cualquiera de nuestros jóvenes que se van a graduar, que van a estudiar, puede tenerla. Pero ¿de qué va a servir cuando Cristo venga si le negaste? ¿De qué nos va a servir si lo negamos? Ojalá que nuestra meta en este mundo sea servirle a Dios. No es malo tener cosas, no es malo tener buena casa, no es malo tener dinero. Yo no estoy predicando por el que pueda tenerlo, pero el que pueda tenerlo poniendo a Dios en primer lugar. Y si tú estás luchando por tenerlo, lucha, pero pon a Dios primero que todo lo demás. Y si tú lo logras tener poniendo a Dios en primer lugar, entonces vas a disfrutar, pero vas a disfrutar de una eternidad cuando Cristo venga y podamos ir a morar con Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que cada instante y segundo de nuestra vida pueda ser un testimonio para aquellos que no le conocen.